La recomendación sería para todos: dibujen una célula bacteriana en una hoja y vayan de afuera hacia adentro, cápsula, cápsula. Y en dos palabras, ¿para qué le sirve la cápsula? Evita la fagocitosis. Pared celular por debajo de la cápsula, ¿no? ¿Para qué le sirve? Le da la forma a la bacteria. Membranas indoctóricas, ¿para qué le sirve? Entonces, si hacen ese dibujo, de seguro que no se van a olvidar más de las estructuras y de su principal función que cada una tiene. Eso como tarea para cada uno, para guardar. Podemos compartir. Pasando clase, creo. Nicole, ¿podemos compartir? Sí, doctor, está habilitado, estaba con el audio desconectado. Este tema no es un tema independiente. El tema número 4 dice, ¿se puede ver bien? Morfología bacteriana. Sí, doctor. Se ve bien. Entonces, es un tema, es un anexo al anterior a la estructura de la célula bacteriana. Y recuerden, las bacterias tienen 3 formas características. Entonces, y todos sabemos que la pared es la que interviene en esta situación. Entonces, no es muy larga esta parte porque luego vamos a hablar de nutrición, que sí es un poquito más largo. No es, dice tema número 4, pero en realidad es un anexo a la estructura de la célula bacteriana con el tema 3. Bien, dice, la morfología de las bacterias depende de la pared celular. Y en función precisamente a las características de esta pared celular, encontramos 3 grupos de bacterias. Ahí está, las mixobacterias, las espiroquetas y las eubacterias o bacterias típicas. Entonces, las mixobacterias, ¿qué características importantes tienen? Bueno, de hecho, en principio debo decirles que en este grupo no hay ni una sola bacteria que interese a la salud animal ni a la salud humana, o sea, no hay de interés veterinario, pero se las coloca porque el primer grupo llamado así mixobacterias, y son bacterias que más están en el área de las plantas, en el área del suelo, y que no causan absolutamente ninguna enfermedad en los animales. Las mixobacterias son bacterias que tienen una pared extremadamente delgada y no tienen flagelos como organelos de locomoción, ninguna de ellas, pero se pueden deslizar sobre superficies húmedas. Su importancia y su morfología, debido a su pared tan delgada, no tiene relevancia en el estudio para nosotros. Las espiroquetas, como vemos en la fotografía, son, diríamos, bacilos bastante alargados pero curvados, con la apariencia de un resorte, de un gusano, diríamos, bien retorcido, y que están caracterizadas por tener una pared también bastante fina, generalmente una pared que corresponde a las gran negativas, y aquí, y tienen un movimiento muy peculiar. Precisamente tienen en la mayoría de los casos un flagelo que no se llama flagelo y se le da el nombre de filamento axial contráctil, como dice ahí, y que les da un movimiento como de sacacorcho. O sea, tienen un movimiento muy especial y sucede algo muy importante debido a ese filamento axial contráctil y a ese movimiento que le da ese filamento, que en el caso de las leptospiras, las diferentes serovariantes de leptospira, son capaces de perforar, de atravesar la pared, perdón, la piel y las mucosas intactas. Es decir, son bacterias extremadamente peligrosas, patógenas, por esa capacidad, porque la gran mayoría de las bacterias
¿Por dónde ingresan al organismo del animal las bacterias patógenas? Muchas de ellas por vía digestiva, pero un gran número de las que provocan infecciones piógenas, infecciones con pus, ingresan por heridas, por pequeñas laceraciones que puede haber en la piel. Recuerden que la piel de los animales en realidad tiene una función importante protectora, y ella tiene sobre la piel una enorme cantidad de bacterias que viven sin causarle daño, que están a la espera de que haya una pequeña herida para penetrar y causar infección. Y en el caso de estas bacterias, no necesitan esas heridas, son capaces de atravesar sobre todo las membranas mucosas con facilidad para causar infección. Y aquí encontramos a dos géneros importantísimos para la salud humana y la salud veterinaria. Al género Leptospira, que tiene en su haber un número de 0 variantes, como la Leptospira canícola, Listerhemorrhagiae, Pomona, Harjo y otras, que causan pérdidas económicas a la industria ganadera, no solo por los abortos que provocan, sino porque además causan daño irreversibles en la salud de los animales. Y el género Treponema, que hay sobre todo en la industria porcinocultora, hay una especie que es el Iodiceriae, que es la causa de diarreas profusas que causan la muerte de cerditos en las primeras semanas de vida. Pero también ahí en el treponema está una especie que es demasiado importante en el mundo, el Treponema pallidum, que es responsable de la sífilis. Entonces ya en este segundo grupo, recuerden que el primero era mixobacterias, no tiene importancia, en este segundo grupo, espiroqueta, sobre todo sobresale el género Leptospira y Treponema, que interesa a la salud de personas y animales. Y el tercer grupo es el más importante de todos, eubacterias, bacterias verdaderas o bacterias típicas. Y en este grupo, evidentemente, las características están dadas como para la mayoría de las bacterias. Tienen una pared celular muy rígida y gruesa. Ya sabemos que la pared es la que da la forma a la bacteria. Y entonces esa rigidez, de ese grosor, es el que establece, y aquí podemos encontrar las tres formas clásicas que hemos venido mencionando anteriormente. Muchas de estas bacterias poseen flagelos, como organelos de locomoción. Muchas de estas bacterias poseen cápsulas. Algunas de ellas poseen esporas, o sea, poseen estructuras como las que hemos explicado en el día miércoles pasado, y que son importantes para la bacteria. Y aquí encontramos las tres formas clásicas, las formas esféricas redondas llamadas cocos. Podemos ver ahí, por ejemplo, ayer creo que en la clase teórica práctica mencionaba en el video, si son de 2 en 2 se llaman diplococos, si son en cadenas se llaman streptococos, si son en racimos se llaman staphylococcus. O sea, todo lo que termina en coccus, recordar que se refiere a cocos, que son bacterias de forma esférica, como las que estamos observando. Pero claro, de acuerdo a su agrupación, también reciben una denominación más específica. Las bacterias cilíndricas, bacilos o bastones, que hemos mencionado, son alargadas, son cilíndricas, como dice, como podemos ver, y las bacterias helicoidales, conocidas como espirilos, o sea, helicoidales, que tienen la forma de una hélice, quiere decir, son bacterias curvadas. En este grupo también encontramos a varias bacterias de importancia, en todos los tres grupos. Entonces, recordar que de acuerdo a la pared celular existen tres grupos taxonómicos bien definidos: las mixobacterias, las espiroquetas
y las eubacterias o bacterias típicas, encontrando en este último grupo las tres formas clásicas de las bacterias, que son cocos, bacilos y espirilos. Y ahí podemos ver en esa fotografía las tres formas clásicas. Bacilos bastante definidos, cocos de par en par, diplococo, espirilos o formas helicoidales, y también hay una otra forma que es un bacilo, pero que recibe el nombre de coco bacilo porque no es propiamente alargado, sino que tiene forma ovoide, que en algunos casos, como por ejemplo las bacterias de los géneros Haemophilus, Brucella, Pasteurella, están constituidos por pequeños cocobacilos y algunas enterobacterias también. Y aquí observamos, por ejemplo, como dice, cocos esféricos, sabemos, las eubacterias o bacterias típicas, como decíamos hace rato. Las eubacterias que si están en cadena se les llama streptococos, un género independiente. Si están de 2 en 2, diplococos. Si están de 4 en 4, tetradas. Si están como racimos de uva, estafilococos. Los bacilos pueden ser en empalizadas, como palitos, quiere decir, o sea, bacilos, la forma es el bacilo, pero la agrupación es empalizada. Pueden encontrarse también en cadena, streptobacilos, y también pueden haber otras formas que no tienen una agrupación particular. También hemos visto que la ubicación de los flagelos permite una denominación. Lofótricas, bacterias que tienen flagelos en uno de los extremos, que puede ser uno o varios flagelos en un extremo. Perítricas, porque tienen flagelos alrededor de la célula bacteriana. Aquí vemos bacilos curvados con un flagelo polar. Así, aquí espirilos, bacterias helicoidales como hélices que tienen flagelos en ambos extremos. Flagelos anfítricos se llama cuando tienen en dos extremos opuestos. Entonces, la morfología de las bacterias está dada por la pared celular que tienen. Y la agrupación es parte de ellas. Hasta ahora hay varias teorías acerca de por qué se agrupan de una o de otra forma. Y generalmente en el caso de los cocos tiene que ver con el proceso de multiplicación o división binaria. Pero diríamos la agrupación es caprichosa, es decir, que no se sabe de cierta por qué lo realiza. Bueno, esa parte era la que quería mostrarles con el tema de morfología de la estructura bacteriana referida a la morfología. Pero bueno, el tema importante hoy día es el tema de nutrición bacteriana. Lo que hay que entender es que ningún ser viviente puede vivir sin nutrientes. Por eso, los días pasados hemos explicado la estructura de la célula bacteriana y la hemos complementado hoy día con la morfología de las bacterias. Pero un punto importantísimo en la vida de las bacterias, porque hemos dicho que son seres vivientes que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Pero para poder cumplir, hay alguien que está con su, Leonardo Aguilar, está con su micrófono abierto, ¿me está? Sí, perdón, doctor. Ya, por favor. Lo que hay que entender es que esos seres vivientes, para poder cumplir ese ciclo de vida en el que me estoy refiriendo a las bacterias, necesitan elementos que le permitan nutrirse, no solo para sintetizar sus componentes celulares, sino para inclusive tener la energía necesaria para cumplir todas sus actividades. Como por ejemplo, pueden mover sus flagelos, o sea, ¿qué acción les permite hacer ese movimiento de flagelos? Que seguro es un esfuerzo tremendo que hace la bacteria. La energía que
que adquiere de ciertos elementos nutritivos como los hidratos de carbono, por ejemplo. ¿Cómo hace el proceso de multiplicación? Que en la mayoría de las bacterias está dado por la simple fisión o división binaria. Es decir, podríamos ir mencionando un sinnúmero de aspectos, pero yo quisiera preguntar a cualquiera de ustedes cuál es un plato completo que consumen en su casa que les da todos los elementos o qué elementos son indispensables en la nutrición de cada uno de nosotros, a ver, de las personas. Rápidamente, ¿qué debe contener un plato? Los tres Carne. principales macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas esenciales. Ya, bien, bien. O sea, es importante que para que sea balanceada la alimentación, no solo en nosotros, sino en los animales, el día de mañana van a tener que aplicar su fórmula balanceando bien esos nutrientes que he mencionado: proteína, hidratos de carbono y lípidos o grasas. Y luego, ¿qué más? En menor cantidad, los micronutrientes o minerales indispensables, como el carbono, como el azufre, como el fósforo, o sea, y además sodio, potasio, hierro, son minerales con los cuales evidentemente van complementando la nutrición de nosotros. Por eso se dice que debemos consumir, por ejemplo, diferentes componentes, diferentes alimentos que contengan esos productos tan necesarios, en pequeñísimas cantidades, pero indispensables en la nutrición. Y finalmente, ¿qué le falta a nuestro plato? Jóvenes, vitaminas. O sea, por ejemplo, estamos entrando a la época fría o sea, al invierno en Santa Cruz. Ya se prevé que esta semana va a haber un surcito, todo eso. ¿Y qué es lo que estamos consumiendo en mayor cantidad? Vitamina C, por ejemplo, no solo por el COVID, sino porque ya debemos preparar a tapizar nuestras mucosas respiratorias para evitar que se instalen los diferentes virus que provocan afecciones respiratorias. Vitamina C también. Al tomar un vaso de leche, al comer huevo, vitamina A. Al comer ciertas verduras, vitamina B. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué vitamina sintetiza el organismo de la persona o del animal? A ver, ¿qué vitaminas sintetizan? Compañeros, no quiero muertos, quiero vivos. No quiero bacterias muertas, quiero vivas. La vitamina D, doctor. La vitamina B del complejo B. ¿Cuál otra más? K, la vitamina K, doctor. La vitamina K anticoagulante. La vitamina D. La vitamina D indispensable para la reproducción. Ya, ¿qué más? La B1 y la B2. Ya, el complejo B hablamos, ¿no? Ninguna vitamina sintetiza nuestro organismo, el organismo del animal. No tenemos capacidad de sintetizar. Por eso es que debemos recibirlas del exterior al consumir los nutrientes. Ninguna vitamina se sintetiza, por eso son indispensables, que aunque en pequeñísimas cantidades, son indispensables para complementar la nutrición. Entonces, de manera general, me han indicado que lo importante para una buena nutrición son proteína, hidratos de carbono, lípidos, minerales y vitaminas. Eso debe contener a diario nuestra alimentación. Pero como somos buenos para comer, nos llenamos de hidratos de carbono en lugar de balancear nuestra nutrición. Bien, ¿por qué traigo a colación esta situación? Porque
en el caso de las bacterias, como lo dijo Robert Koch al momento de iniciar el cultivo de las bacterias se alimentan de los mismos elementos que se nutren las personas y los animales. Por eso es que pueden causarnos problemas, pueden causarnos enfermedades, porque en nuestro organismo encuentran todos esos nutrientes para poderse multiplicar. Porque lo que deben entender desde ahora, que difícilmente una infección bacteriana en los animales o en las personas se produce por el número de células que ingresan. Para explicarme mejor, si yo he ido a un agachado donde hay poca higiene y resulta que comió unos pacumutos que venía con ensalada, que la ensalada estaba mal lavada, bueno, no era muy higiénico. Entonces, a las pocas horas comienzo a tener diarrea, a sentir vómitos, a sentir malestar. Es por la infección de alguna enterobacteria, de alguna bacteria que estaba contaminando los alimentos que consumí. Y esas bacterias las ingerí con esos alimentos. Es posible que con la verdura que estaba mal lavada, que no tenía buena higiene, que bla, 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 ¿verdad? Y me imagino, voy a hacer una suposición, que me ingerí en eso algo así como 100 millones de bacterias, de esas que me iban a causar el problema. Esas bacterias, obviamente, al momento de ingresar a mi organismo, van a disminuir drásticamente a quizás la mitad o menos. ¿Por qué? Porque como todo microorganismo, como todo organismo, tiene que habituarse a la nueva situación que adquiere, es decir, habituarse a mi organismo, y en ese proceso de habituación va a haber la muerte, porque también el organismo tiene defensas, tiene jugos, tiene ácidos, tiene álcalis, que van disminuyendo drásticamente el número de bacterias, y cuando han logrado estabilizarse, encontrar un hábitat apropiado, recién viene el segundo paso, que es la búsqueda inmediata de nutrientes. ¿Para qué? Para multiplicarse. Es decir, que al encontrar su hábitat, el hábitat apropiado, al encontrar nutrientes, como mi temperatura corporal tiene 37 grados, y porque además en la zona hay oxígeno, las bacterias comienzan a multiplicarse vertiginosamente y me van a causar ya síntomas, me van a anunciar la presencia ya de la infección cuando hay una exagerada multiplicación de ellas que está provocando el daño o problemas gástricos, gastrointestinales que estoy mencionando. En otras palabras, la bacteria necesita un hábitat satisfactorio, pero fundamentalmente a la par que el hábitat necesita nutrientes para poderse multiplicar. Es muy rara la ocasión en la cual el número de bacterias que se ingieren, que ingresa por una herida, desencadena inmediatamente el cuadro. Casi que no existe. Para hacerla también un poco más entendible, todos saben que nos podemos infectar del COVID, del SARS, ¿verdad? Del virus, ¿verdad? Y todos ya hemos escuchado que estos van a buscar de preferencia el área respiratoria. Y no es que entran el número de partículas virales que van a desencadenar el cuadro, no. Este número de partículas virales van a subsistir y se van a ubicar en ciertas células receptoras, a partir de las cuales van a hacer el proceso de multiplicación de las partículas virales hasta que sea un número que desencadene la infección. Entonces, si bien en los virus ya hemos estado estableciendo que no se los considera seres vivientes, es también el mismo proceso, la multiplicación, los viriones que se producen después que esa partícula viral se ubica en la célula receptora, une su mecanismo genético a la célula receptora para que haya un proceso de replicación viral, de multiplicación viral. En el caso de las bacterias también es similar y diría bastante crítico,
porque gracias a eso se desencadenan las infecciones. Pero para eso es importante la nutrición. Y yo siempre pido disculpas por una definición de qué es nutrición. Nutrición es el proceso mediante el cual se proporcionan nutrientes para lograr el crecimiento de un organismo. En el caso de las bacterias es frecuente utilizar el término crecimiento como sinónimo de multiplicación. Por eso ponemos crecimiento de un organismo. Pero si nosotros hablamos de los humanos, crecimiento es aumentar de tamaño. Pero eso también tiene que ver con la nutrición, es decir, con el aumento de células. Bien. Y en las bacterias, escuchen bien, no es frecuente encontrar los términos proteínas, hidratos de carbono, lípidos y los otros. Se les da una denominación como la que tenemos en la pantalla, porque se considera que son cantidades tan pequeñas de cada uno de estos elementos, de estos nutrientes, y es preferible dar la razón por la cual las utilizan. O sea, se puede decir las bacterias necesitan lípidos, hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas, se puede, pero es más exacto, es más oportuno utilizar lo que estamos mostrando en la pantalla. Entonces, las bacterias, como vamos a ver enseguida necesitan, ahí están mirando, necesitan 6 nutrientes esenciales para poder alimentarse y poder cumplir todas sus funciones fisiológicas que ellas tienen. Primero tenemos donadores de hidrógeno. Los donadores de hidrógeno están principalmente ubicados en los hidratos de carbono, o sea, en las moléculas de hidratos de carbono que ingresan al citoplasma de la bacteria para transformarse en ¿qué? Para oxidarse, para a través de un proceso de oxidación liberar energía. O sea, todos sabemos que los hidratos de carbono de manera general proporcionan energía, pero todos hemos escuchado lo que dice abajo, oxidorreducción. O sea que la bacteria necesita moléculas que se oxiden y moléculas que se reduzcan. Entonces, ¿cuál es primero? Donadores de hidrógeno, que están en los hidratos de carbono de manera general, pero los donadores son aquellos que se oxidan. ¿Para qué? Para comenzar a liberar energía. Pero esto sería incompleto sin los aceptores de hidrógeno. O sea, también presentes en la gran mayoría en los hidratos de carbono, que son las sustancias que se reducen. Entonces, fruto de la oxidación y la reducción viene el término óxido-reducción para obtener energía. Entonces, las bacterias, a través sabemos bien ya, de la membrana citoplasmática, ingresan estos elementos, estas moléculas de hidrógeno. ¿Para qué? Para que se produzca el proceso de oxidación y pueda la bacteria tener la energía. ¿Para qué necesita energía? No solo para sus procesos bioquímicos en gran cantidad que realiza dentro del citoplasma, necesita para mover sus flagelos, necesita para su reproducción, para su movilización, es decir, la energía es indispensable en todo sentido. Un tercer elemento es fuente de carbono. Carbono. En el colegio nos enseñan que el carbono está entre los elementos indispensables para la vida. Y también el carbono lo puede obtener desde varias fuentes exógenas, ¿verdad? También los hidratos de carbono pueden donar carbono. El anhidrido carbónico y otros también es importante. ¿Y para qué utiliza estas moléculas la bacteria? Es gracias al carbono que la bacteria sintetiza, forma los componentes orgánicos de la bacteria. O sea, ¿de qué está hecha la membrana citoplasmática? ¿De qué está hecha la pared celular? ¿De qué están hechos los flagelos? ¿Verdad? Entonces, todos esos componentes orgánicos que tiene la célula bacteriana, en gran medida son gracias al carbono, porque gracias a estas moléculas
la bacteria va a formar, va a sintetizar, va a organizar los componentes celulares de la bacteria. Fuente de nitrógeno. Todas las moléculas de nitrógeno que se presentan como aminoácidos son para convertirlos en proteína. O sea, el nitrógeno es fundamental para la síntesis de las proteínas. Y ya hemos visto que muchas de las estructuras que componen la bacteria están constituidas de proteínas. Entonces, para la bacteria es fundamental la presencia del nitrógeno, la incorporación de moléculas de nitrógeno que se presentan como aminoácidos. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda sintetizar. Por ejemplo, hemos visto en el caso de Clostridium y Bacillus que la espora necesita de una enorme cantidad de una corteza, de una capa protectora de proteína. ¿Qué es lo que necesitan esas bacterias del género Bacillus y Clostridium? Una mayor cantidad de fuente de nitrógeno. ¿Para qué? Para lograr sintetizar esa corteza de la espora. Minerales, lo que les explicaba hace rato. Muchos minerales participan como microelementos, y aquí en el caso de las bacterias con mayor razón, como pequeñísimas moléculas, pero que sin las cuales no podría desarrollarse la bacteria. Y entre ellas, en primer lugar, el azufre. El carbono por sí solo sintetiza los componentes celulares de la bacteria. Algunos, pero para otros necesita la intervención del azufre. Es decir, que en forma simbiótica, si me permite, en forma coordinada entre el carbono y el azufre, se logra la síntesis de los componentes celulares de la bacteria. El fósforo, estamos mencionando los principales minerales, hay algunos más que participan en el fósforo. El fósforo es elemental para la información genética de la bacteria, es decir, gracias al fósforo, a las moléculas de fósforo, se sintetizan los ácidos nucleicos. Y todos sabemos que en la respiración de las células tienen que ver con el componente del ATP, ¿verdad? El fósforo. Activadores enzimáticos, es decir, minerales que permiten la formación de enzimas. He repetido varias veces que las bacterias tienen un mecanismo enzimático extraordinario, porque la mayoría de la descomposición de sus nutrientes y de sus necesidades la realizan a través de procesos enzimáticos. Inclusive, algunos de los factores de virulencia de las bacterias están mediados por enzimas. Mencionaba cuando hablaba de la cápsula bacteriana que a través de la cápsula las bacterias eliminan algunas enzimas, y mencionaba en particular la hyaluronidasa, ¿verdad? Entonces, vemos que la bacteria no solo necesita las enzimas para sus procesos nutritivos, sino también para ejercer su acción patógena. Y ahí podríamos ver potasio, sodio, magnesio, calcio, hierro y otros elementos más que son los precursores de las enzimas que las bacterias sintetizan. Y finalmente, los factores de crecimiento. Factores de crecimiento. No les llamamos, son en realidad las vitaminas, factores de crecimiento, y como dice ahí, las bacterias deben recibir estos elementos completamente formados porque son incapaces de sintetizarlos, tal como sucede con las vitaminas para los animales. O sea, en otras palabras, ciertas bacterias de crecimiento delicado necesitan indispensablemente, todas las bacterias necesitan estos factores de crecimiento, pero hay algunas de crecimiento delicado, aquellas que les cuesta ubicarse en ciertos tejidos, que deben encontrar estos factores de crecimiento para poderse desarrollar. Como ejemplo, voy a explicar un caso de las bacterias del género Haemophilus. Haemophilus, amor por la sangre significa. Resulta que ese grupo de bacterias, ese género bacteriano, requiere indispensablemente ciertos elementos presentes en los glóbulos rojos, como son moléculas de hemina, ricas en hierro, y de un nucleótido de nicotinamida adenina. O sea, esos elementos, esos factores de crecimiento son
indispensables para ese grupo de bacterias, y si no los obtienen, ellas nunca se van a poder multiplicar. Pero ocurre una cosa, los hemófilos no tienen capacidad de lisar a los glóbulos rojos, de destruir a los glóbulos rojos. Y es al interior de los glóbulos rojos que están esas moléculas indispensables para ellos. Y ahí pide la ayuda de otro grupo de bacterias que tienen capacidad hemolítica para que destruyan los glóbulos rojos y liberen esas moléculas que les son indispensables para los hemófilos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiere indicar que los factores de crecimiento son también indispensables para el desarrollo, la multiplicación, la vida misma de las bacterias. Para recalcar nuevamente. Entonces, los 6 elementos esenciales quiere decir que es el plato base de consumo de las bacterias. Está constituido por donadores de hidrógeno y aceptores de hidrógeno, que en un proceso de oxidación de los donadores y de reducción de los aceptores permite el proceso completo de óxido de reducción para liberar energía. La fuente de carbono como elemento indispensable en la síntesis de los componentes celulares de la bacteria, el nitrógeno como moléculas de aminoácidos que intervienen en la formación de las proteínas. En esto participan muy activamente los ribosomas, como sabemos, que están en el citoplasma, los minerales, entre los que sobresalen azufre, fósforo y otros, y principalmente los activadores enzimáticos, como los tenemos en la pantalla. Y finalmente, los factores de crecimiento. En otras palabras, son 6 los nutrientes esenciales: donadores de hidrógeno, aceptores de hidrógeno, carbono, nitrógeno, minerales y factores de crecimiento. Sobre la base de esto, inclusive, algunas bacterias necesitan otros elementos importantes que se los debe adicionar cuando se trata de cultivar en el laboratorio. Y tomando en cuenta precisamente estas necesidades nutritivas, de dónde se alimentan, de dónde obtienen su energía, principalmente las bacterias pueden clasificarse en quimioorganótrofas y quimiolitótrofas. Las primeras obtienen sus sustancias energizantes a partir de sustancias orgánicas y las otras a partir de sustancias inorgánicas. Pero ¿por qué les he explicado que cómo se nutre, cómo se alimenta una bacteria? Ya sabemos que al ingresar al organismo del animal, la bacteria va a buscar esos nutrientes sin los cuales está destinada a desaparecer dentro del propio organismo del animal. Pero nosotros necesitamos conocer esas condiciones. ¿Para qué? Como dice en la pantalla, en el título, para cultivar in vitro a las bacterias, para cultivar a las bacterias en el laboratorio. O sea, hemos mencionado que a partir de las experiencias de Koch con la bacteriología exacta, que fue la de cultivar a las bacterias, hoy en día es un proceso fácil y conocido el cultivo de las bacterias. Es decir, si nosotros obtenemos muestras de un animal enfermo con alguna bacteriosis, es obvio que podemos observarla, como explicaba yo, a través de técnicas de coloración en las muestras tomadas. Pero no es suficiente con observarla. Hay que demostrar que son los agentes que están provocando la enfermedad. Y para eso el propio Koch lanzó sus 4 postulados, ¿verdad? Y entre uno de ellos dice, en el segundo de ellos dice, a partir de las muestras obtenidas del animal enfermo, se debe cultivar a la bacteria en el laboratorio. Y para esto es que nosotros hacemos el cultivo in vitro de las bacterias, porque queremos determinar la relación de la causa de la enfermedad, es decir, queremos determinar el agente etiológico que causa esa enfermedad. Y para cultivar, para promover el crecimiento de las bacterias en el laboratorio, debemos proporcionarles 4 condiciones favorables. Primero que nada, nutrientes, alimentos. Segundo, proporcionarles un pH apropiado. Tercero, la temperatura adecuada. Y el cuarto, oxígeno, que en algunos casos
merece proporcionarle el oxígeno y en otros quitarle el oxígeno, porque recuerden bien que ya he dicho que hay bacterias que viven con oxígeno y otras a las cuales el oxígeno las mata. Entonces, este cuarto elemento es fundamental conocer con qué bacterias estamos trabajando para determinar si les proporcionamos oxígeno o si por el contrario les quitamos ese oxígeno. Entonces son 4 condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias: alimentos, nutrientes, pH, concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Temperatura, la temperatura apropiada para las bacterias, y el oxígeno, dependiendo de lo que acabo de explicar. ¿Qué nutrientes? Los nutrientes son los medios de cultivo que utilizamos y preparamos en el laboratorio. Aquí haremos un paréntesis. Claro, cuando Koch inició el trabajo de utilizar nutrientes para cultivar a las bacterias, lo hizo de la forma casera, o sea, lo hizo de la forma que se cocina en la casa. Recuerden bien que el caldo de cultivo, ya lo he dicho varias veces, fue otra cosa que hervir trozos de carne durante horas para obtener el extracto de ese nutriente, las peptonas sobre todo, para permitir el crecimiento de las bacterias. Con el tiempo, imagínense, ya han pasado más de 100 años, mucho más de 100 años desde Koch, y se han ido desarrollando estas actividades, y hoy en día, escuchen bien, existen más de 25.000 medios de cultivo diferentes para las bacterias. Las bacterias son exigentes en cuanto a nutrientes. Se necesitan nutrientes de diversa índole para poderse desarrollar, para poder crecer y multiplicarse. Y los nutrientes hoy en día vienen, no sé si notan en la fotografía, lo voy a mostrar con el cursor, en estos frascos con tapas azules y rojas. Son medios de cultivo, diversos medios de cultivo, que ya vienen semi preparados, así como la leche en polvo para los niños, viene en un polvo fino, ya elaborado con todos los componentes para las diferentes bacterias, a los cuales solamente hay que rehidratarlos, o sea, ponerle la cantidad de agua suficiente, esterilizarlos, repartirlos, controlarlos y utilizarlos en el cultivo de las diferentes bacterias. Los nutrientes se pueden dividir por su composición química en medios naturales y medios sintéticos, es decir, los naturales utilizando productos naturales. Hay un medio de cultivo fácil de preparar para las bruselas, por ejemplo, se llama agar papa, y consiste, el nutriente principal es la papa, a la cual previamente obviamente se le hace un proceso y se obtienen unas papillas sobre las cuales desarrollan esas bacterias con facilidad. Medios sintéticos, obviamente, utilizando medios sustituidos, ya no medios naturales, sino sustituidos químicamente en el laboratorio. Por su estado físico, los medios pueden ser líquidos, semilíquidos o semisólidos, como quieran, y sólidos. De verdad, cada uno de estos tiene una particularidad en su uso. Es decir, que a veces, si queremos trabajar con bacterias aisladas, o sea, con bacterias que correspondan a una sola especie, los sólidos son los más importantes, porque los líquidos no nos permiten discriminar, ¿verdad? Entonces, cada uno de estas formas, en su estado físico de los medios, nos permiten un tratamiento integral. Pero la clasificación más importante es por el uso que le damos a los medios de cultivo. Y aquí encontramos medios básicos. Un medio básico es aquel que contiene los 6 elementos que indicaba adelante: donadores, aceptores de hidrógeno, carbono, nitrógeno, minerales y factores de crecimiento. Ese es un medio básico. Pero sobre el medio básico se pueden preparar los medios mejorados, los medios enriquecidos, de enriquecimiento, selectivos, diferenciales, con carbohidratos como medios de transporte. Ejemplo, un medio selectivo es aquel que contiene ingredientes en su formulación que permiten favorablemente el desarrollo de ciertas bacterias y anulan o matan al resto de las bacterias.
Ejemplo, cuando cuando tenemos muestras, por ejemplo, de materia fecal, heces, cuando tenemos, porque el animal que estamos atendiendo tiene diarreas, entonces la manera de aislar a la bacteria responsable es buscando en esas heces, en esas heces acuosas que están en cada deposición del animal. Y todos sabemos que el contenido intestinal de animales y personas hay una microbiota súper abundante de un sinnúmero de géneros y especies bacterianas, ¿verdad? Si no utilizamos un medio selectivo, ejemplo, si trato de investigar Escherichia coli en esa materia fecal, con seguridad que hay abundantes cepas de Escherichia coli y de otras bacterias más. Pero si trato de seleccionar la Escherichia coli que está provocando ese problema diarreico, debo utilizar medios selectivos exclusivos que favorezcan esa Escherichia coli y anulen la presencia o la vida de las otras bacterias. Medios diferenciales, estos medios diferenciales se utilizan principalmente para reconocer los diferentes procesos bioquímicos que las bacterias realizan, y particularmente los hidratos de carbono favorecen para este proceso. Medios de transporte. Habrán visto, por ejemplo, en las tomas de muestras, claro que es para virus, que en el coronavirus, que con un hisopo ingresan hacia la fosa nasal hasta cierto lugar, con el hisopo que tiene en la punta de un algodón, es recuperar el virus. Si lo dejaran así, si lo guardaran en un frasquito así el hisopo, los virus van a morir rápidamente. Entonces han visto que el hisopo es introducido en un tubo que contiene un líquido rosado, que es un medio propicio para transportar al virus hasta el laboratorio a fin de que no se muera, no desaparezca, en otras palabras. En el caso de las bacterias también sucede lo mismo. Cuando vamos a traer muestras de lejos, que vamos a tardar más de 6 horas, es necesario utilizar medios de transporte. ¿Para qué? Para que la bacteria llegue en condiciones favorables al laboratorio. Entonces, vemos entonces que los medios de cultivo son importantes como punto principal para el cultivo y aislamiento de las bacterias. Concentración de iones hidrógeno, o sea, el pH. Todos sabemos que el pH tiene un rango que va de 0 a 14, ¿verdad? Y que 7 se considera el pH neutro. Todo lo que viene de 7 hacia abajo es ácido y todo lo que va de 7 hacia arriba es alcalino. Escuchen bien, las bacterias son exigentes, y yo me refiero a las bacterias patógenas en particular. Son extremadamente exigentes en cuanto al pH. Generalmente las patógenas, las de importancia en la salud de animales y personas, viven en pH neutros o ligeramente cercanos a la neutralidad. Por eso pongo entre 6 y 8, que es ligeramente ácido, a 7,4 ligeramente alcalino. O sea, mejor si es 7, si es la neutralidad. Eso favorece su crecimiento y multiplicación. Pero algunos dirán, pero yo he leído que siempre en una regla hay excepciones. Y la excepción más clara la tenemos en esa bacteria que nos causa la gastritis, que es el Helicobacter pylori, ¿verdad? Esa bacteria vive en ambientes realmente ácidos. Todos sabemos que en nuestro estómago una enorme cantidad de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces esas zonas son ácidas. Esas bacterias están adaptadas a vivir en condiciones de acidez. Si hablamos de otro ejemplo, hay una bacteria que se llama alcalígenes fecales, hasta su nombre, alcalígenes fecales. Esa vive generalmente en ambientes alcalinos, de 11,5. Entonces, hay excepciones a la regla. Dentro de las mismas bacterias patógenas, pueden haber algunas que resistan, que acepten vivir en condiciones de mayor acidez o de mayor alcalinidad, pero lo ideal para proporcionarle en el laboratorio es el pH neutro. Al extremo es tan importante esto que cuando se elabora un medio de cultivo
no solo se le incorporan nutrientes en ese medio de cultivo para la bacteria, sino que el pH de esos medios de cultivo viene ajustado a 7 para permitir ya incorporar la condición elemental de la concentración de hidrógeno iónico. Temperatura. Algo hemos hablado ya de esto desde el principio. Dependiendo a la temperatura en que se desarrollan las bacterias, podemos clasificarlas en 4 grupos. Psicrófilas, ahí dice de 10, hay una equivocación, son bacterias que viven entre 5 a 20 grados centígrados. Mesófilas 25 a 40, termófilas 55 a 65 y las termodúricas resisten generalmente hasta los 90 grados centígrados, aunque a esas temperaturas no se multiplican. Entonces, vemos que dependiendo sus necesidades, estas se clasifican en 4 grupos importantes. Desde luego, nos interesan más las mesófilas a la medicina veterinaria, por lo que ya había explicado también, porque generalmente la temperatura corporal de los animales ronda entre los 37 y 40 grados, ¿verdad? Entonces, es el rango ideal para las mesófilas. Pero hoy en día se está desarrollando mucho la acuicultura y otras especialidades de animales de sangre fría, como decimos, ¿verdad? Y entonces también ya va adquiriendo importancia el grupo de las psicrófilas, aunque reitero, el mayor grupo está dentro de las mesófilas. ¿Por qué razón? El organismo del animal es la incubadora que la bacteria necesita. Ya he dicho, lo primero son nutrientes, ¿verdad? Nutrientes. Los nutrientes los va a encontrar en el propio organismo del animal. Nosotros, ¿cómo hacemos para cultivar en el laboratorio? Proporcionándole nutrientes. El pH también es fundamental para la bacteria. Si encuentra pH francamente ácidos en el organismo del animal, la bacteria no va a vivir, no va a tener oportunidad de ejercer su acción patógena, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental que también el pH para cultivar. La temperatura, reitero, la temperatura corporal de los animales es la incubadora que necesitan las bacterias para multiplicarse. Y dependiendo de eso se clasifican de la temperatura en los 4 grupos. Y el oxígeno, dependiendo del uso, la utilización o no de oxígeno, podemos encontrar a las bacterias aerobias obligadas, anaerobias obligadas y anaerobias facultativas. O sea, son los 3 grupos importantes dependiendo la utilización del oxígeno. Aerobias obligadas son las que indispensablemente necesitan oxígeno para vivir. O sea, no podrían vivir sin oxígeno. Anaerobias obligadas es lo contrario. Son bacterias que el oxígeno las mata, entonces deben vivir en ausencia de oxígeno. Ejemplo, las diferentes especies de Clostridium, el Clostridium chovó, el Clostridium perfringens, el Botulinum, el Tetani, son bacterias anaerobias obligadas. No viven donde hay oxígeno. Necesitan condiciones de ausencia de oxígeno para vivir. Esas son las anaerobias obligadas. Y las anaerobias facultativas, yo les llamo las bacterias cuerudas. Son bacterias aerobias que pueden vivir con oxígeno, pero cuando hay ausencia de oxígeno, modifican su fisiología para vivir en condiciones de ausencia de oxígeno. O sea, estas viven, como dice abajo, con o sin oxígeno. O sea, son capaces de desarrollarse bajo condiciones de oxígeno y de ausencia de oxígeno. Independientemente de eso, como vemos en la pantalla, dentro de las aerobias obligadas, vemos las microaerófilas y las capnófilas. Es una subdivisión de las aerobias. Microaerófilas significa bacterias que viven con menor concentración de oxígeno. Si hay bacterias a las cuales hay que reducir un poco la presencia del oxígeno para que se puedan estar en mejores condiciones y multiplicarse. Y esas son las micro, pequeñas o menor cantidad de oxígeno significa microaerófilas. Y las capnófilas son bacterias también aerobias
a las cuales hay que adicionar anhidrido carbónico en pequeñas, entre un 10 a 15% de anhidrido carbónico para permitir su crecimiento. Pero la clasificación más importante o más certera es aerobias obligadas, anaerobias obligadas y anaerobias facultativas. No existen aerobias facultativas, no hay. Son anaerobias facultativas el último grupo, que son aquellas que viven con o sin oxígeno. No sé si hay más. Pero también es importante, aparte de las condiciones, de las 4 condiciones que se dan en el laboratorio, como son nutrientes, pH, temperatura y oxígeno, considerar algunos factores que pueden favorecer o perjudicar a las bacterias. O sea, en el laboratorio hay que considerar eso. Por ejemplo, los aniones y cationes. Los aniones son negativos para los metales pesados, son tóxicos para las bacterias. En cambio, los metales livianos son altamente favorables, como vimos en la parte nutritiva. La desecación es tremendamente perjudicial para las bacterias. Las bacterias viven en condiciones de humedad. Por eso en nutrientes me había olvidado de indicar que la presencia de agua es fundamental para la vida de las bacterias. ¿Por qué razón? Porque como todo organismo, las células bacterianas están constituidas en gran parte de agua. Entonces, por eso es que la desecación es perjudicial, las mata, y obviamente es un método de eliminación de las bacterias. Por el contrario, entonces la humedad es altamente favorable para el desarrollo de las bacterias. El frío es en gran medida perjudicial para las bacterias. Como vimos, las mesófilas viven en temperaturas entre 25 y 40 grados. Quiere decir que temperaturas inferiores a esas le van a perjudicar. Y si hablamos de frío, por ejemplo, a la temperatura del refrigerador, o sea, la temperatura de un refrigerador normal, no del congelador, del refrigerador, que sabemos que está entre 2 y 8 grados, es una temperatura que detiene la multiplicación de las bacterias. No las mata de manera general, entonces detiene la multiplicación. Entonces, por eso es que se someten nuestros alimentos a esa temperatura, para evitar la proliferación abundante de microorganismos. Pero fríos por debajo de 0, en su gran mayoría destruyen a las bacterias, matan. Alguna que otra, como Listeria monocytogenes, puede vivir en condiciones de congelación, pero la gran mayoría mueren. Los rayos solares son totalmente contrarios a la vida de las bacterias, sobre todo cuando los rayos inciden directamente a un área, a una zona, a un lugar donde hay bacterias. No solo por el calor excesivo, sino por la acción de los rayos ultravioletas y otros que destruyen a las bacterias. La presión osmótica es fundamental para las bacterias. Las bacterias viven en soluciones isotónicas, que quiere decir de la misma isotonía, isotónicas, de la misma presión osmótica. Las soluciones hipo e hipertónicas las matan. Y también entre las bacterias hay la competencia, es decir, otros microorganismos. Si en un mismo medio de cultivo, si en un mismo ambiente se cultivan o proliferan bacterias de diferentes géneros y especies, inmediatamente surge una competencia. Y va a ganar esa competencia, o sea, se va a implantar la bacteria que más rápido se adecue al medio ambiente, consuma nutrientes y haga la vida imposible a las otras. O sea, esas condiciones son también importantes conocer para el estudio de las bacterias. Bueno, eso es todo. Creo que estoy sobre la hora. Tengo unos 2 o 3 minutitos más para que ingresen a su clase con la doctora Terruña. Escucho preguntas, por favor. Mientras me copié de Laila, tomo mi café. Laila, tenés una pregunta en la punta de tu lengua y no querés decirla. Adelante.
No, doctor, la verdad es que le entendí bien y que ya lo leí. No quiero quedar pesada. Bueno, Ya lo leí el tema. eso es importante, lo que lo leí el tema y ya tomé mis notitas, algo que no entendía y lo tengo completo. Ese es el copiado que te va a durar toda la vida, que les va a durar toda la vida. Es decir, tomarse el tiempito de leer previamente, cosa que cuando uno explique no tenga problemas en la percepción. Muy bien, felicito, Laila. ¿Y el resto? ¿Cuántos tenemos? 50. Doctor, yo tengo una duda sobre la vitamina C. Ya. Quería preguntarle hace rato, pero me daba vergüenza. ¿Por Es que qué? no ve que hay cítricos, o no sé si se lo llama cítricos, hay esa naranja golden, si no me equivoco. Creo que así se llama así. No tiene, creo, agrio, no tiene nada, creo. La cosa es, esa naranja, acidez no tiene, así que esa naranja tendría la vitamina C o no. O sea, todos sabemos que el ácido cítrico es la vitamina C, ¿verdad? Entonces todos asociamos a que mientras más agria, mayor cantidad de vitamina C. No es tan cierto. O sea, eso hay que ser. Evidentemente hay cítricos que tienen mayor concentración de vitamina C que otros, pero de manera general, cítricos, todos tienen vitamina C, ¿verdad? Y hay alimentos, por ejemplo, me viene a la memoria la acerola, la famosa acerola, ¿verdad? Una acerola tiene el valor de 10 naranjas en concentración de vitamina C. Entonces, lo importante que es, pero también las vitaminas no es a consumirlas como tomando agua. O sea, el organismo va a absorber, en este caso la vitamina C, en la cantidad que le falte. Es un absurdo pensar que voy a acumular vitaminas. No. De manera general, las vitaminas, el organismo las toma en la cantidad que necesita, que le está faltando. El resto lo elimina, lo desecha, no lo toma. Entonces, esa idea de pensar que va a haber una acumulación excesiva de las vitaminas, no. Las células del organismo animal y obviamente las células bacterianas van a tomar en cantidad suficiente. Claro que hay diferencias entre uno y otro cítrico de mayor o menor concentración de la vitamina C. Pero están diciendo, por ejemplo, en el caso de los humanos, que tomar poca vitamina C no ayuda mucho al tapizado de las mucosas, sobre todo las mucosas respiratorias. Entonces debe tomar por lo menos 1 gramo diario de vitamina C para lograr una efectiva acción. 1000 miligramos, 1 gramo de vitamina C es importante. Por eso es que hay unas tabletitas que contienen 0,20, algo así, esas habría que tomar 5 para que... Pero de manera general, el consumo de naranja, mandarina, nos va a proporcionar vitaminas. En el caso de las bacterias, también es importante esta vitamina C. Sí, tiene razón García, Espinosa García. Ya, doctor, eso estaba pronto. No. Bueno, compañeros, creo que están callados. Quieren ir a charlar con la doctora Teruya. Bien, mañana nos vemos para seguir